Ok, aquí tenemos el ejercicio que dice los siguientes datos representan las mediciones de viscosidad de los últimos 3 meses de un producto lácteo. El objetivo es tener una viscosidad de 81 más menos 9 CPS. En este lado tenemos la tabla donde se muestran todos los datos obtenidos durante la observación. El inciso A dice construye una gráfica de capacidad de este proceso, un histograma de tolerancia. Y tenemos que dar una primera opinión de la capacidad. El primer paso para construir un histograma es determinar el rango de datos. Y este lo obtendremos mediante una resta que va a ser restar el dato mayor, que es 90, menos el dato menor, que es 76, lo cual nos da de rango 14. El paso 2 es obtener el número de clase. El número de clase lo obtenemos mediante una fórmula que tenemos que sustituir, que es 1 más 3.3 logaritmo de 80. El 80 es porque es el número total de datos que tenemos. Al realizar esta operación en la calculadora, nos da un resultado de 7.28. Y debido a que no podemos tener un número de clase con decimales, lo vamos a redondear a 8 para tener un total de 8 números de clases. El tercer paso es establecer la longitud de las clases. Esta longitud la vamos a obtener mediante una división, que es el rango que obtuvimos primero, que es 14, entre el número de clases obtenido, que fue 8, lo cual nos da como resultado 1.75. Eso quiere decir que al momento que hagamos nuestra tabla, donde pongamos las clases, los intervalos y la frecuencia, los intervalos tendrán una distancia de 1.77. Tabla que vamos a realizar ahorita, poniendo primero la clase, después el intervalo y por último la frecuencia. Vamos a poner 8 clases porque fue lo que obtuvimos anteriormente. Y en los intervalos vamos a empezar con el número más bajo, que es 76, a 77.75, porque ya le estamos sumando el 1.75. Y así sucesivamente, aquí iría 77.75 a 79.5. La clase 3 iría de 79.5 a 81.25. Y así vamos a ir sumándole 1.75 en cada intervalo hasta llegar a la clase 8, que es 88.25 a 90. 90 es el dato más alto. Después tenemos que revisar en nuestra tabla los datos que se encuentran entre estos intervalos y poner la frecuencia, que es el número de datos que se mantienen dentro de ese rango. En la primera clase, en el primer intervalo, tenemos dos cantidades que entran entre ese rango y así vamos a ir buscando. La siguiente serían 8 datos. De la clase 3 tenemos 16 datos. De la clase 4 tenemos 28 datos. En la clase 5 tenemos 12 datos. La clase 6 tenemos 9 datos. En la 7, 4 y por último en la octava clase tenemos únicamente un dato. Con esta tabla vamos a realizar una gráfica. Nos vamos a insertar más gráficos de columnas y vamos a seleccionar la tabla o la gráfica que queramos para nuestra tabla. En este caso voy a escoger esta y le doy a aceptar.
Las barras del histograma revelan una forma de campana, lo cual nos dice que es una distribución normal. Y a su vez podemos notar que los datos se concentran entre 81.25 y 83, que es donde se encuentra la mayor cantidad de datos entre ese intervalo. Los datos obtenidos en las mediciones de viscosidad están dentro de las especificaciones en donde los límites que se tenían que concentrar entre 81 más menos 9 CPS. Por lo tanto, se considera que esta es una distribución normal. Okay. El inciso B dice calcule la media y la desviación estándar y tomando a estos como parámetros poblacionales, estime los índices e interprételos con detalle. Lo primero que nos pide es la media y la media es sencillo buscarlo porque Excel ya nos los muestra. Y únicamente hay que señalar estos datos y aquí ya te marca el promedio que es 82.45. Después tenemos que calcular la desviación estándar. Y la desviación estándar, vamos a poner acá un igual. Vamos a poner abrimos paréntesis y subrayamos todos los datos de la tabla, cerramos paréntesis y nos da una desviación de 2.6072. Así que es lo que vamos a poner aquí. 2.6072. Lo primero que nos pide calcular es el índice SP, el cual para calcular tenemos esta fórmula, que el índice CP va a ser igual a la especificación superior menos la especificación inferior entre 6 veces la desviación estándar. Hay que sustituir la fórmula. La especificación superior, sabemos que el valor nominal es 81, por lo tanto el superior sería 90 y el inferior sería 72. La desviación vamos a ponerle 2.60, que es lo que acabamos de encontrar. Y nos va a dar un CP de 1.15. De acuerdo a CP, este es de categoría 2, lo cual significa que el proceso es parcialmente adecuado, pero que requiere de un control estricto. Lo que se recomienda en este caso es redondearlo a 1.2 y se concluye a redondearlo que el proceso tiene un 0.318% fuera de las dos especificaciones.
Lo siguiente que vamos a calcular es CPI y CPS. CPI va a ser igual a la media menos la especificación inferior. Media menos especificación inferior. Al sustituir la fórmula, la media sería 82.45 y la especificación inferior habíamos concluido que era 72. Tenemos las tres desviaciones estándar, que sería 2.60. Al desarrollar esta fórmula, nos da como resultado 1.33. Y ahora hay que sacar el CPS. Y esta fórmula es muy parecida a la de CPI, solo que en esta nos pide la especificación superior. La especificación superior es 90 y la media 82.45. Igual cambiamos la desviación, lo sustituimos por 2.60. Dándonos como resultado 0.96. El índice CPK siempre obtenemos el número más chico que nos dio entre CPI y CPS. Por lo tanto, CPK es 0.96. Cantidad que está un poco alejada de CP, que CP es 1.15, lo cual quiere decir que el proceso se está alejando del centro. Y se debe corregir el problema de descentrado. De descentrado. Lo siguiente que vamos a calcular es el índice CPM. El índice CPM o el índice de Taguchi. Para calcular el índice CPM tenemos la siguiente fórmula. Es CPM va a ser igual a la especificación superior menos la especificación interior entre 6 tau, pero como no sabemos qué es tau, vamos a calcularlo primero. Y para calcular tau tenemos la siguiente fórmula, que es la raíz cuadrada de la desviación estándar más la raíz cuadrada de la media menos el valor nominal.
La desviación estándar es un dato que ya tenemos, que es 2.60. La media es 82.45 y el valor nominal en este caso sería 81, que es el valor nominal que ya nos dan en el enunciado. Al realizar esta operación nos da un valor de tau de 2.97 que vamos a ocupar para calcular CPM. Aquí a sustituir la fórmula, la especificación superior sabemos que es 90, la especificación interior es 72 y 6 veces tau, ya que tenemos tau lo podemos sustituir por 2.97. Al realizar esta operación nos da CPM un valor de 1.01. Y la interpretación de CPM es que ya que el valor es mayor a 1, quiere decir que el proceso cumple con las especificaciones. Lo siguiente que vamos a calcular es el índice K, que es el índice de control del proceso. El índice del centrado del proceso. Para calcular K ocuparemos la siguiente fórmula. Que es la media menos el valor nominal entre un medio de la especificación superior menos la especificación inferior por 100. Este 100, o al multiplicarlo por 100, nos dará un valor el cual puede interpretarse como un porcentaje, porque si no lo multiplicamos por 100, nos va a dar un valor decimal. Entonces vamos a sustituir la fórmula. Y tenemos que la media es 82.45, el valor nominal es 81, la especificación superior es 90 y la especificación inferior es 72. Al realizar esta operación nos da un resultado de 16.11%. Y aquí para interpretar K es muy sencillo porque debido a que nos da un porcentaje menor a 20%, el proceso se considera aceptable. Lo siguiente que nos pide es indicar el porcentaje fuera de las especificaciones. En este necesitamos una tabla, la cual nos dirá qué porcentaje es dependiendo de cada valor que tengamos. Índice primero tenemos CP, después CPI,
Y por último, CPS. El valor de CP fue 1.15, pero que lo redondeamos a 1.2. Por lo tanto, su porcentaje fuera de especificaciones es 0.0318%. Eso en partes por millón nos da 318.91. CPI, nuestro valor fue 1.33. Quiere decir que su porcentaje es 0.0048%. Y porcentajes, partes por millón serían 48.116. Por último tenemos CPS, que nos dio un valor de 0.96 y el porcentaje sería 0.3467%. Y eso en partes por millón sería 3.467.023 partes por millón. El inciso D dice: las estimaciones realizadas en los dos incisos anteriores y las correspondientes estimaciones se deben ver con ciertas reservas, sí, no y por qué. Pues al realizar las operaciones y revisar los datos que nos arroja el proceso, podemos notar que las estimaciones no es necesaria verlas con cierta reserva porque nos arrojan datos positivos para el proceso, dándonos a entender que el proceso se está realizando de una manera óptima. Entonces, aquí vamos a poner que no es necesario verlas con cierta reserva. El proceso se está llevando a cabo y eso sería todo. Quiere decir que el proceso que se está llevando el que está llevando el producto de lácteo es apropiado y que no hay que hacerle tantas correcciones al proceso.